Bueno, para iniciar en este ejercicio nos piden determinar la corriente que fluye en el resistor de 8 ohm. ¿Cuál es el resistor de 8 ohm? Este que está acá. Entonces vamos a representar la corriente en este sentido. Ahí como lo podemos ver. Y esta le vamos a llamar I. Entonces, utilizando el método de Mayer y lo que son las leyes de Kirchhoff, tanto de los voltajes como de la corriente, las dos leyes se utilizan en este ejercicio. Entonces tenemos que vamos a determinar las corrientes de los lazos. ¿Cuál es lazo? Tenemos corriente del lazo 1, que le vamos a llamar I1, y tenemos la corriente del lazo 2, que la vamos a llamar I2. Bueno, lo vamos a hacer al sentido contrario para que las dos corrientes coincidan. Nosotros podemos darle el sentido que querramos a las corrientes del lazo. Entonces vamos a hacerlo en este sentido. No importa el sentido, siempre tiene que darnos igual. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A determinar las polaridades en cada una de las ramas. Entonces tenemos la rama de ohm más menos. Acá en los elementos activos, la corriente sale del terminal positivo, y en los elementos pasivos entra por el terminal positivo. Entonces la polaridad en esta resistencia sería más por este lado y menos por este lado, porque la corriente la entrega la fuente de 3 voltios hacia la resistencia de 4 ohm. Y luego tenemos la polaridad en la resistencia de 8 ohm, que sería acá, corriente entrando por el terminal positivo, y acá negativo. Entonces el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esa es la ley de Ohm. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a encontrar el voltaje en la resistencia de 2 ohmios. Vamos a llamar B de 2 ohmios. ¿A qué va a ser igual? A la corriente. ¿Qué corriente está pasando a través de esa resistencia? La corriente I1. Por la resistencia de ¿cuántos ohmios? De 2 ohmios. ¿Ya? Y tenemos el voltaje en la resistencia de 2 ohmios. Ahora, si nos fijamos en la resistencia de 8 ohm, ¿qué está pasando? Que las dos corrientes del lazo, tanto la corriente del lazo 1 y la corriente del lazo 2, están entrando y están pasando por la resistencia de 8 ohm. Lo que significa que esas dos corrientes del lazo se van a sumar para poder encontrar el voltaje en esa resistencia. ¿Y qué determinamos con esto también? Esto es aparte, que la corriente I va a ser igual a la suma de las dos corrientes, tanto I1 más I2. Entonces nosotros, encontrando estas dos corrientes, podemos encontrar la corriente en la resistencia 8. Entonces, continuando, ya tenemos que I es igual a I1 más I2. Entonces el voltaje en la resistencia de 8 ohm, el voltaje en la resistencia de 8 ohm, ¿a qué va a ser igual? A la corriente I1 más I2, porque es la corriente que está pasando. A la corriente I1 más I2, ¿verdad? Según la ley de Ohm, que son estas dos corrientes, la corriente del lazo 1 y la corriente del lazo 2, multiplicado por la resistencia, ¿verdad? Según la ley de Ohm, esta es la corriente que está pasando en esta resistencia, y el valor de resistencia sería 8 ohm. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería el voltaje en la resistencia de 4 ohm? El voltaje en la resistencia de 4 ohm va a ser igual. ¿Qué corriente está pasando por acá? La corriente I2 está pasando por la resistencia de 4 ohm. Entonces vamos a poner la corriente. ¿Qué corriente? I2 multiplicado por la resistencia de 4 ohm. Y ahí tenemos ahorita los voltajes. Los voltajes en cada una de las resistencias. Ahora, ¿qué sigue? Aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones. Vamos a formar dos ecuaciones, una con la corriente, una con la malla 1 y otra con la malla 2,
para proceder a hacer un despeje y calcular las corrientes. Comenzamos. Los 5 voltios los vamos a dejar negativos porque ellos entregan potencia, las fuentes de voltaje entregan potencia, entonces vamos a considerar de que su voltaje es negativo. Entonces tenemos menos 5 volts, la sumatoria de los voltajes. Estamos con la malla 1. Ahora vamos con el voltaje en la resistencia 2, que sería este que está acá, y 1 multiplicado por 2 ohm. ¿Qué más tenemos acá en este lazo? Más el voltaje en la resistencia de 8 ohm, que la tenemos acá, y 1 más y 2 por 8. ¿Qué más hay? No hay nada más, entonces esto es igual 0. Procedamos a simplificar esto. El 5 ya de un solo lo pasamos al otro lado, como es un entero, está negativo, pasa al otro lado positivo. Pero bueno, acá lo ponemos. Al pasarlo al otro lado tenemos un 5 positivo. Acá ya lo vamos a poner sin el símbolo. Entonces quedaría 2 y 1 más 8 por 1. 8 por y 1 sería 8 y 1. 8 y 1. 8 por y 2 más 8 y 2. Y ahora sumamos. Acá nos quedan 10 y 1 más 8 y 2 igual a 5. Y lo que vamos a hacer es encontrar el valor de I1 en función de I2. Entonces, únicamente, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos. Esto pasa al otro lado a restar. Y el 10 pasa a dividir y nos queda así. I1 igual 5 menos 8 y 2. El 10 dijimos pasa a dividir entre 10. Acá vamos a componer esto porque esto se escribe de esta manera. Y acá tenemos la primera ecuación. Ahora con la otra malla vamos a encontrar la siguiente ecuación para ya poder determinar una de las dos corrientes de lazo. Se llaman corrientes de lazo o corrientes de malla, como quieran llamarlo. Ahora vamos a continuar con el lazo número 2. Y empecemos. ¿En qué sentido va? Hacia allá. Entonces comenzamos con el menos 3. Menos 3. Luego viene el elemento pasivo y la corriente va de más a menos. Entonces tenemos más la corriente en el voltaje en la resistencia 4, que acá lo tenemos. Y 2, bueno, lo vamos a poner ya de un solo, sin los ohmios, sin el signo de ohm, para ahorrarnos espacio. Entonces sería, estamos acá, el voltaje en la resistencia 4, que sería esta, en la resistencia 4 ohm, sería 4 y 2. Y continuamos y tenemos más el voltaje en la resistencia de 8 ohm, que sería la sumatoria de I1 más I2, que es la que tenemos acá, lo mismo. Entonces, que sería I1, bueno, acá multiplicando 8 por I1, ya de un solo para no ocupar mucho espacio, 8 por I1, 8 y 1, 8 y 1, y 8 por I2, más 8 y 2. Y esto es igual, según la ley de Kirchhoff de las tensiones, esto es igual a 0. Simplifiquemos esto. 8 y 1 ya de un solo. 8 y 2 más 4 y 2 sería más 12 y 2. Y ya hicimos esta suma, acomodamos esta acá. Y este está restando, pasa al otro lado a sumar. Esto es igual a 3. Ahora, ¿qué sigue? Sí, vamos a igualar estas dos ecuaciones. Vamos a ver el valor de I1 en esta también. Lo que hacemos es 8 y 1 igual a 3 menos 12 y 2. Ahora este pasa a dividir y nos queda 8 y lo borramos de acá. ¿Me entienden lo que hacemos? De un solo. Esto pasa a restar al otro lado y el 8 pasa a dividir todo el conjunto. Eso es despeje de ecuaciones. Si no lo saben, tienen que aprenderlo para que se les facilite este proceso, porque los circuitos eléctricos son pura matemática. Ok, ahora lo que vamos a hacer es igualar las dos ecuaciones. Ya tenemos las dos ecuaciones, entonces esta parte de acá ahorita ya no nos interesa. Vamos a borrarlo para tener espacio, porque la pizarra es muy pequeña. En este espacio vamos a hacer la igualación. Si se fijan, y aquí I1, entonces quiere decir que estos dos valores, tanto este
este que está acá son lo mismo, son iguales. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar I2 despejando. Vamos a ir a hacer la igualación y luego hacemos los despejes y obtenemos el resultado. I1 lo sustituimos aquí y nos quedaría 3 menos 12 I2 entre 8 es igual a 5 menos 8 I2 entre 10. Este 10 multiplica por todo lo de arriba y este 8 multiplica por todo lo de arriba. Entonces comenzamos. 10 por 3 tenemos 30. 10 por menos 12 menos 120 I2. ¿A qué es igual? 8 por 5 40 y 8 por 8 64. Y ahí lo tenemos. Ahora simplemente lo que hacemos es despejar. El 40 lo paso al otro lado a restar y el menos 120 lo paso para acá a sumar. Entonces me va a quedar 30 menos 40 igual a el 120 lo paso al otro lado, 122 más, menos 64 y 2. 120 menos 64, tenemos que esto es primero 30 menos 40 menos 10 y luego 120 menos 64 sería 56 y 2. Entonces tenemos que I2 ¿a qué va a ser igual? A menos 10 sobre 56. ¿Y a qué es igual a esto? 0.179 amperios. Y tenemos el valor de I2. Ahora encontremos I1. ¿Qué es lo que hacemos? Esto que está acá lo sustituimos. Entonces I1 sería igual a 3 menos 12 por I2. ¿Cuánto vale I2? Y se me olvidó ponerle el signo negativo. Con cuidadito esto. Con cuidadito. Es menos acá. Por menos 0.179. Todo eso entre 8. Ya que va a ser igual esto. Hagámoslo de un solo en la calculadora. Yo lo voy a hacer de un solo en la calculadora y les doy el resultado. Menos 12 por menos 0.179 más 3 entre 8. Y da 0.644 amperios. Ya tenemos los dos valores, tanto de I2 y 1. Entonces I sería 0. Vamos a quitar el paréntesis. 0.644 más, y como este es negativo, menos 0.179. Entonces I es igual a 0.644 menos 0.179, 0.465, 0.465 amperios. Y esto es la respuesta. Muy bien, amigos, esto ha sido todo en este video. Si llegaste hasta esta parte es porque consideraste que el video fue de mucha utilidad y lo consideraste interesante. Si es así, suscríbete, compártelo, dale like, que de esta manera me apoya para seguir con este proyecto. Muchas gracias y hasta la próxima.